Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos una muy interesante conversación con alguien que estamos seguros que nuestro público televidente va a recibir orientaciones muy importantes y muy útiles, principalmente en distintas áreas. Vamos a hablar de un tema que ha venido siendo desde final de año hasta la actualidad, tema de primer orden y ya no de preocupación, sino más bien de ocupación en todo lo que tiene que ver con el entorno mundial, que es la parte, lo que tiene que ver con el coronavirus, pero no solamente enfocado desde el punto de vista de salud, sino también vamos a enfocarlo a una parte que es tan complicada y de tanto impacto a nivel mundial que es necesario que lo tratemos con nuestro invitado, el ingeniero Diego Sosa, quien es asesor, tiene una cantidad de que si nos pasamos aquí hablando de su currículum, se nos iría la hora del programa y queremos aprovecharlo más en la conversación. Irving. Bienvenido, don Diego Sosa. Gracias, gracias. Un placer estar con ustedes aquí y naturalmente hablando de un tema de actualidad, mucho más. Bueno, vamos a empezar seguido en esa parte, Diego. El mundo entero ha sido sacudido por esta situación que parecería como que no se ha vivido en la historia este tipo de situación con virus, con males de este tipo que preocupan, pero según hemos ido viendo en las noticias, las consecuencias se están cada día profundizando más y más y más. Háblanos, Diego, ¿cómo tú ves a nivel mundial en la actualidad la situación con relación a la salida de este dichoso virus nuevo, porque es un coronavirus, una cepa nueva? Háblanos de eso, por favor. El COVID-19 no es algo que va a ser diferente a otras cepas o a otros virus que han atacado fuertemente, como fue la peste y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que hoy en día estamos completamente interconectados, o sea, una persona te llega de un sitio a otro en un día y te vuelve un desastre todo. Entonces, cuando te vienes a dar cuenta, ya puede ser tarde. Y, naturalmente, que puede ser que cada vez se estén disipando de otra manera y tengamos que atacarlos de manera diferente. Si vemos, por ejemplo, el anterior, el SARS, nunca hubo una vacuna, nunca hubo nada que lo detuviera, se detuvo él solo. Tal vez estamos hablando de que este se detendrá en algún momento, ojalá, porque la parte económica ya se está sufriendo muchísimo. Empezamos por ver números extraordinarios. Irving sabe muy bien, por ejemplo, el congreso de telefonía de móviles en Barcelona. Oye, que trataron hasta el último momento de mantener la fecha, Diego, y aún cancelaron las principales empresas chinas. La organización que sostiene este congreso, óyeme, hasta 3-4 días antes del evento, quiso mantenerlo y los mismos participantes dijeron, no vamos. Exacto. Eso le produjo una baja de varios puntos al Producto Interno Bruto de Cataluña. Te puedes imaginar una economía tan fuerte y que un solo congreso cancelado te lleve a esa baja económica. Te puedes imaginar lo que es ahora que estamos hablando de partidos de fútbol sin público, sin personas que vienen de fuera a ver los partidos. Estamos hablando de una incidencia económica impresionante a nivel mundial. Y si oímos, perdón, si oímos recientes datos de que las compañías aéreas ya hace apenas unos 3 o 4 días y creciendo permanentemente, están hablando de por encima de 115 mil millones de dólares en pérdidas. Sí, se estimaban 130 mil millones hace par de días. Son pérdidas cuantiosas y eso tenemos que ver, por ejemplo, Lufthansa, que está volando solamente con la mitad de los aviones, o sea, la mitad de los vuelos está haciendo porque están vacíos. ¿Cómo esa pérdida se va a transferir a un punto que vamos a hablar más adelante de nuestro turismo? Porque no es que ellos no quieren volar, sino que la gente no está volando. Así es. Irving, ¿tú querías decir algo? Te quería preguntar el estado mental yo te diría, de la población en sentido general. Por ejemplo, Europa, que ha sido, por un lado, muy advertida de este problema. Yo sé de antemano
que España tomó ciertas precauciones, Barcelona tomó precauciones. Ahora Madrid resulta que no. Madrid está prácticamente clausurada, prácticamente, sí, conmocionada. y conmocionada. Entonces, el estado mental, por ejemplo, una Alemania que es muy organizada, que está muy planificada en este tipo de cosas que vemos, que sobresale Italia, atribuida por un contacto permanente con China, el norte de Italia comprometida con China, la coloca en una posición de que, bueno, ¿y por qué los italianos no tomaron todas estas precauciones que están tomando ahora? O sea, ¿cuál es el estado, a tu entender, mental? ¿Y cuál sería la postura correcta en este sentido para uno enfrentar una situación como esa? Los chinos tomaron la postura correcta, un poco tarde, porque es que no podíamos dimensionar lo que iba a ser no, esto. es cierto. Puedes ver, hay un documental, se llama La próxima pandemia, te lo describe, lo que pasa es que no sabemos cuándo iba a ser. Sí. Cuando comienza gente con gripe, entonces dice, bueno, vamos a ver qué puede ser Y más esto. con esa sintomatología parecida a tantas cosas anteriores, incluso que no se mostraba. Exacto, ¿cuántas gripes hemos tenido aquí que son muy parecidas? Entonces, llega un punto que dice, no, esto es algo más grande, investigan, es otra cepa coronavirus, todavía no tiene nombre, pero cierran un estado con 50 millones de habitantes, desde el principio. En Italia comenzaron cerrando una comunidad de 30.000 habitantes, que estaba ahí en el norte, y con eso se mantuvieron por un tiempo hasta que dijeron, no, vamos a cerrar varios estados, Lombardía, Emilia-Romagna y todo, comenzaron a cerrar. Y a los pocos días, no, es toda Italia que tenemos que cerrar. Entonces, la gente todavía no lo interiorizaba. Por ejemplo, mi hijo que vive en el norte de Italia, en Módena, me dice, papi, las calles están vacías, pero la gente está cansada. Ya comenzaron a salir a la calle otra vez. Pero al decir, está cerrado todo, inmediatamente comenzó la gente otra vez a quedarse dentro. Además, estamos hablando que comenzaron los muertos a crecer en un 38% diario. Wow. 38% diario vienen creciendo los muertos en Italia. Eso nos lleva a un pánico que Alemania no ha llegado. Por ejemplo, mi esposa me cuenta que en un curso que ella da, hay una señora que llega, dice, salí corriendo de Italia, del norte de Italia, del Tirol Sur, y ya estaba en el curso de Pilates. Wow. Dice, pero si tú saliste corriendo de allá, puede ser que lo hayas traído. ¿Por qué no te quedas 14 días en tu casa? Ah, no, yo me siento bien. Estás asintomática, pero puedes contagiar a todo el mundo aquí. Y es un curso de personas mayores, o sea que posiblemente... Todavía con mucho mayor facilidad de expandirlo a través de las personas mayores. El gran problema es que si me da a mí, tal vez, con una condición física buena, de salud, lo resisto. Pero, ¿qué pasaría con las personas a mi alrededor? Entonces tengo que pensar en las personas a mi alrededor. Por ejemplo, las mascarillas se están poniendo para que las personas que tienen impacto protejan a los demás. La gente piensa que es para protegerse ellos. No, ya yo tuve impacto, me la pongo porque puede ser, porque yo estuve en Italia, entonces me pongo mi mascarilla y de esa forma protejo de que si me va a dar, protejo a los demás. Digo, pero vamos a mantenerlo porque sabemos que la parte médica, que tú también la manejas por un lado, pero vamos a concentrarnos un poquito más en los impactos económicos, que al final de cuentas, yo soy lo que creo y tengo la confianza de que esta será una más de la tanta que hemos tenido desde el punto de vista de salud, independientemente de la lamentable situación de las pérdidas de vidas humanas. Pero según todos los expertos en el área han dicho que este tipo de virus en términos de mortalidad es mucho menor el porcentaje que otros anteriores. Ahora, el impacto económico que estamos viendo, que es lo que primero dejar a la República Dominicana un poquito aparte, aunque vamos a recibir seguro, pero a nuestros amigos y socios internacionales, un país como el nuestro, ¿hasta dónde entiendes tú que nosotros como país, esas consecuencias económicas del coronavirus en los países europeos y en Estados Unidos ahora, porque estamos hablando de que Nueva York y Canadá se ha convertido Nueva York en uno de los principales hoy en día? ¿Qué luz puede haber en ese sentido? Mire, Estados Unidos manda una alerta a sus ciudadanos de que no suban a cruceros. Nuestros cruceros aquí son parte del turismo.
Imagínate que también manden alertas de que no traten de no viajar. Que pase lo mismo con Italia. Italia está prohibido salir. O sea, los turistas italianos que iban a venir aquí dentro de los próximos meses no llegarán. Ya no solamente de Milán, sino prácticamente de toda Italia. De toda Italia. El italiano no puede salir. Mi hijo salió al otro día de decir que estaba cerrado porque es extranjero. Ya volvía a Alemania, volvía a su país y lo dejaron salir. Pero ya iban multas. Ya se cancelaron todos los vuelos a Italia. Ryanair, casi todas las líneas están cancelando los vuelos a Italia. Entonces tienes un efecto dominó. Porque eso va a hacer que no tengas también suficientes personas para volar de España aquí, de Alemania aquí. Alemania comenzó ya una infección de uno a otro enorme, porque los alemanes hacen muchas vacaciones en el norte de Italia y en este tiempo todavía están aprovechando la nieve de los Alpes. Eso van a llevarlo a Alemania directamente. Ya en Alemania son miles los infectados. Estamos hablando de que los alemanes van a dejar de salir también. Van a cerrar fábricas por un tiempo determinado, claro está, pero van a cerrar. ¿Qué va a pasar allá? Ya los gobiernos, tanto el de Italia como el de Alemania, pusieron miles de millones, aprobaron en los congresos miles de millones de ayuda, no solo para combatir el virus, sino para ayudar a las empresas que tendrán que cerrar, que no podrán exportar. China es... No se provocan problemas sociales también, se produzcan con despidos masivos, con cierre de empresas, que quizás muchos no puedan recuperarse si no es a través de la ayuda que reciban de los gobiernos. Exactamente. Esos países tienen esos paquetes fiscales ya programados, que puede ser para una catástrofe, tal vez lo ponen como un terremoto o lo que sea. Bueno, tenemos una catástrofe ahora de medicina, vamos a poner este dinero para restablecer la economía del país. Pero eso va a llevar a préstamos a un país muy endeudado como Italia, que le tenían prohibido, un país que va a bajar su Producto Interno Bruto, que por lo cual está subiendo ya su índice de deudas. Entonces vamos a llevar a ese país a una situación diferente, que va a haber restricciones. Van a tener que buscar, como pasó en Grecia después del problema de la economía, que tuvieron que restringir ya esas pensiones a los 53 años, restringir todo ese tipo de cosas. Es gente que no va a poder viajar, es gente que no va a poder producir, son compañías que van a quebrar, porque por más que te pongan el dinero, vas a quebrar. Eso va a llevar, y además, por más que produzcas, China no está comprando. Y China es uno de los consumidores más grandes del mundo. ¿Qué crees tú que va a traer como consecuencia en el comportamiento de los ciudadanos el hecho de haber vivido una experiencia como esta? Nosotros tenemos un ciudadano muy, y hablo por ejemplo en el caso del dominicano, es muy independiente, obedece las reglas que él considera que son válidas para él y las que son convenientes, las que él considera que no le atañen, pues sencillamente no las toma en cuenta. Las medidas, por ejemplo, mientras todo el mundo está cancelando sus viajes, el dominicano está esperando hasta el último momento. O buscando ofertas. O buscando ofertas. Mira, ayer me decía alguien, los vuelos de Miami están a $200. Maravillosa oportunidad. Yo digo, para ir a pasear. Yo te pregunto, sí, o sea, para ir a pasear por $200, entonces, ¿cuánto cuesta la probabilidad de tú contraer una enfermedad por $200? O sea, vas a pagar por tener un ticket a un viaje que se llama coronavirus, que te puede traer consecuencias graves. Entonces, yo te pregunto, después de esto, ¿va a venir un cambio en la sociedad mundial? Porque primero habremos de vivir una de las crisis más grandes económicas que habremos vivido por mucho tiempo. Sí, bueno, ya viste cómo cayeron las bolsas. Sí, cayeron las bolsas. El petróleo. Se paró inclusive la sesión del futuro. Sí. El petróleo bajó a $31. Llegó a $31. Ya sea por el conflicto entre Arabia y pero ese conflicto es provocado por esto. Sí, está influenciado. Porque los aviones no están volando, los barcos no están saliendo, la gente no está andando en vehículos, el consumo va a bajar muchísimo. Rusia dice, detengan la producción, bajen la producción. Arabia Saudita dice, no, yo sigo produciendo. Hay una sobreoferta y eso trae como consecuencia
un alto precio, perdón, un bajo precio por la baja demanda que hay. Claro. Ahora, Que en el caso nuestro parecería conveniente esa partecita. Sí. Pero no lo es. Pero Bueno, no lo es, no parecería, pero no no lo parecería, es. pero no lo es. no lo es. ¿Tú sabes por qué, Alberto? Porque, porque es fruto de parar todo prácticamente. Nosotros nos nutrimos. ¿Cuál es la fuente principal de nosotros de reserva en divisa? Aquí es el turismo. es el turismo. Entonces, Oye, pueden poner el barril a $10. si Y no si entra, nos baja, si nos baja el turismo y no tenemos los ingresos pertinentes que nos aporta, oye, no vamos a estar en nada. Ahora, la psicología de la gente, ¿qué va a pasar? Porque eso deja una cicatriz. Y tú, Sí. como hombre, en este caso, que conocedor de la estudia conducta humana y de las emociones. y que analiza el individuo desde su comportamiento. O sea, ¿cómo ves tú? ¿Va a ser otro ser humano a partir de esta y sucedió cuando la peste bubónica, óyeme, hubo un cambio en el individuo enorme. La gente Sí. se volvió hasta ¿qué te digo? Con delirio de persecución, con un temor a todo, ¿no? Sí, yo creo que podemos entrar por varios temas. El primero es, la gente es la gente. Nosotros vamos a tener muchos muertos adultos, Sí. muy adultos, o personas con problemas persistentes. Entonces, estos jóvenes, digamos nosotros, de menos de 60 años, la gran mayoría no va a sufrir mucho, sí va a sufrir la pérdida de personas, pero la parte económica la vamos a sufrir. Existe algo que se llama el efecto cobra. No sé si lo conocen, lo explico para los televidentes. Los ingleses, cuando estaban en la India, se dieron cuenta de que había muchas cobras y que era un problema. Ofrecieron dinero por cada cobra muerta que le llevaran. Correcto. Entonces, ellos comenzaron a llevarle cobras y de repente bajan la cantidad de cobras. Ellos estaban felices, los ingleses, porque habían reducido. De repente comienza otra vez a subir la cantidad de cobras que le llevaban y pagan y pagan y pagan y pagan y no se termina. Cuando se dieron cuenta, los hindúes habían comenzado a criar cobras. Ya era un negocio. Era un negocio. Entonces, es interesante saber cómo va a reaccionar la Claro. persona, porque es la persona, como les decía, la gente es la gente. ¿Cómo va a reaccionar la gente después de...? Tú decías, nosotros los dominicanos somos individualistas. Estamos pensando en nosotros mismos. Así es. Ese ticket, no sé qué. Fíjate, a tal punto que yo no pienso que si yo voy con un ticket de $200 a Miami, aunque sea a comprar un reloj que vaya, me estoy exponiendo, vuelvo y yo tengo padres de 80 años. Correcto. Yo no estoy pensando ni siquiera en mis padres. Estoy pensando en mí. O sea, En ti. es absurdo. Estoy pensando solamente en mí a tal forma de que ese que está cerca, tan cerca de mí, no veo que yo voy a ser, no voy a decir asesino para que no se sientan después de esa forma, Sí, pero yo voy a ser con una negligencia negligente. Eres prácticamente un homicida. Exacto. Si vas a Y- detonar yo te diría que van a precipitar un cierre de ciclo de vida que ya está planteado según la medicina moderna y todos los avances que tenemos, de que un envejeciente puede vivir X cantidad de años más Sí. cuando tú lo expones a este tipo de situación. Es algo, es que no hay cura para esto. O sea, tú lo que es como una gripe, tú atacas los síntomas. Sí. Te sientes mal, fiebre, bueno, vamos a bajarle la fiebre. Pero matar el virus lo tiene que matar el cuerpo. El cuerpo, así es. Ahora, Diego, esa es una parte, pero también incluso se ve afectada también aspectos culturales. O sea, el caribeño, por lo general, es una persona de mucho contacto, es una Sí. persona Bueno. de... Y ahí es que yo veo el gran Y peligro. lógicamente, hasta eso, hasta qué punto se va a poder lograr, ojalá en cierta forma, no es que queremos que nos cambien la forma de ser, porque esa es nuestra forma de ser, pero hasta qué punto se podrá ajustar esa cultura del caribeño, en el caso nuestro dominicano, de que somos personas muy afectivas, muy de mucho abrazo, Mira. muy de muchas cosas. La gente se ante esta ofende. situación. Eso que dice Alberto es muy cierto. Sí. La gente se ofende. Se ofendía. Óyeme, no, y ahora se ofende. Yo estoy viendo gente que dice, no me salude.
No Sí, te pero me acerques. Lo O malo sea, es ya que, está que lo hacen mal. Porque lo tú está- le dices, mira, por tu bien, por los dos. Ya, hay muchos saludos, ya uno Claro. le pasa el pie, el Claro, saludo del Sí, pie, pero el del mecánico, con el óyeme, codo. hasta el pie hay que ponerlo en duda. Hay porque que hacerlo jocoso. También, hay que hacerlo jocoso. Jocoso, exactamente. Yo lo que digo es, nosotros lo conocemos bien, los más jóvenes tal vez no. Existían antes algo que se llamaba toca cassette. Cuando Sí. yo era joven había toca cassette, ¿verdad? Había una tecla que decía pausa. A los saludos ahora y a esa gran hermandad que tenemos hay que ponerlo en pausa. ¿Y los abrazos? Y los abrazos, ponerlo en pausa. Bueno, hasta la iglesia se atrevió a suspender Pero, el abrazo de la paz. Que eso es duro. Oye, ya yo lo viví en la iglesia y te digo, y fui inclusive rechazado por las señoras que estaban. Claro. O sea, me dijeron, no, Como gracias, debe ser. no te acerques. O Como sea, debe ser. Sí, pero yo lo puedo manejar. Pero tú sabes que el estado mental de las personas que es cambiante. Y un dominicano que ya de por sí lleva cierto linaje y que trae consigo una mochila de preocupaciones y de cosas. Yo veo más difícil, por ejemplo, que nosotros, mozos y cocineros, debemos de hablar de arriba a la comida. Es otra cosa Bueno, increíble. imagínate. Que te traen el plato y están hablando. Y que muchas veces ni lo vemos. Cocinando no lo vemos. Cocinando no lo vemos. No, El mozo que te trae la cosa está sirviendo y conversando contigo. Y todo eso va a caer a la comida que tú te comes. claro, claro. Entonces, estamos hablando de que hay que cambiar un par de cosas. O dejamos de ir al restaurante o el mozo lo vamos a tener que ver con un bozal. Es duro. pero ¿Quién te van a anunciar al restaurante fulano de tal con Usamos- precaución de coronavirus? Usamos mascarilla. O usamos mascarilla y tenemos desinfectado todo el área de que sí o qué. Si no, vamos a quebrar. Porque la gente va a dejar de ir. Y ahí vamos, si entramos de Europa, que estábamos hablando ahorita, donde Alemania pone miles de millones, creo que fue 15.000 millones el primer paquete que puso a disposición de las empresas que tienen que cerrar. Creo que fueron 13 millones que aprobó Italia. República Dominicana, ¿cuánto va a tener para eso? No, todavía Ni un centavo. No tenemos idea, pues no No. tenemos. El kiosco que vende, el kiosco que Bueno, si nos vende. mandan una ayudita, tenemos algo. Mira, es que nosotros estamos hablando de que mucha gente se va a tener que adaptar, como tú decías hace un rato, Irving, de que la gente va a cambiar, Claro. va a tener que adaptarse. Por obligación. sí. Por Cambio de obligación, hábitos. porque, Cambio por ejemplo, de vimos hábitos. en Valladolid que los kioscos que venden ahí cosas están vacíos. Sí, No hay turistas. no hay turistas. Después del problema de turismo que tuvimos el año pasado, viene quiebra Thomas Cook, que traía un montón de turistas al país, y ahora esto. Entonces, la baja de ingresos de divisas al país va a ser enorme, pero no solamente divisas, un montón de empleitos de menos de 10,000 pesos, que son empleitos, pero de eso es que vive la gente. Claro. Entonces, estamos hablando de Es que que los chiriperos y los micro y pequeños aquí representan, en términos de porcentaje de empleomanía, el 60% de los empleos en el país. y Sí. gran parte de esos van a tener problemas, Claro. serios problemas, sin hablar de los informales, que esos no están en ningún registro. No, Esos van a tener problemas también. Nosotros tenemos que adecuarnos para que el problema sea lo mínimo posible. sí. Pero, ¿de dónde vamos a sacar los dólares este año? Sí, Tenemos la suerte tal vez de que puedan seguir mandando remesas, porque los dólares nosotros están, por un lado, lo que es la parte del turismo y por el otro lado las remesas. Dependiendo cómo se autogestionen las economías donde viven nuestros Ahí va. familiares que están, ¿eh? ¿Qué va a pasar con Nueva York? Si Exacto. Nueva York cierra, si Nueva York deja de producir, toda esa empleomanía dominicana que está en Nueva York, que manda sus 10, 15, 20, 30 dólares a cada rato, que son los que sacan realmente a la pobreza cada mes de la extrema pobreza en República Dominicana. Pero, Diego, cada mes. Sí. Virando, vamos a decir, la forma de enfocar las cosas, sin jamás minimizar ni restarle la debida importancia a lo que estamos viviendo. Si lo vemos desde el otro punto de vista, vamos a verlo con una visión de no paranoia, con una visión sin dejar de ocuparnos, pero de no incrementar la situación por quizás el temor excesivo por una falta de orientación, porque oímos a los médicos, a los epidemiólogos y a los técnicos decir que
no es tampoco, independientemente de la gravedad del asunto, que no es tampoco para que nos creamos que estamos viviendo el fin del mundo. Pregúntenle a la gente que está en Italia. Eso es el problema que tenemos aquí, que hay médicos en la calle diciendo que esto es una gripecita. Mientras que otros no países agravaría más, entonces, un exceso. Te pregunto, para nuestro público televidente. Si en Italia hubieran tomado esto con exceso desde el principio, no tuviéramos el brote que tuvimos. Okay. Ese es el problema, que tenemos que prevenir. Entonces en Italia lo tomaron también, como decía Irving, mucho latino, y llega alguien a un hospital y le dicen, no, es una gripecita, vete para tu casa y cualquier cosa vuelve. El tipo no volvió, infectó a todo el mundo. Entonces, eso es lo que quiero que evitemos, que pensemos que esto no es serio. Señores, que un país de Europa como Italia, una de las 7 potencias del mundo económicamente, diga, cerramos, no puede salir nadie de aquí, no puede entrar nadie, fábrica cerrada, todo. No es un chiste, no es un chiste. Son 60 millones de personas que no pueden viajar, que no pueden hacer nada, porque sería peor dejarlo como una gripe. Hay que ver eso, y después de la pausa, es bueno que no perdamos el hilo de eso que tú acabas de plantear, porque hace mucho tiempo que no se había cerrado una nación. Hace décadas. Vamos a tomarnos una breve pausa y vamos a continuar precisamente donde quedamos ahora con este tema que verdaderamente está ocupando y entendemos que seguirá ocupando en la mente y todo en sentido general a nivel mundial. Continuamos después de nuestra primera pausa.